Y aquí en Romanos capítulo 2 quisiera que leyéramos, hermanos, el versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El verso 16, léalo conmigo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, hermanos. Tomen su asiento, alabando al Señor Jesús. Los gentiles que no tienen ley, las personas que nunca conocieron de la ley del Señor, sus mismas conciencias, amén, vienen a ser ley para ellos. Y en aquel día, cuando el Señor juzgue todo lo que está secreto de los hombres, tanto los que tienen conocimiento de las cosas de Dios, y aún así con conocimiento de Dios se atreven a pecar delante del Señor, y lo hacen en oculto, en secreto. En aquel día el Señor juzgará todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos. Si somos sinceros y honestos con el Señor, amén, sin esconder nada delante de la presencia del Señor, hermanos, Dios, hermanos, en aquel día nos recompensará todo el esfuerzo que nosotros hagamos, siendo sinceros, repito, con el Señor y amando al Señor sobre todas las cosas. Claramente, hermanos, aquí la palabra del Señor nos lleva a esta grande realidad, que aunque las gentes que no conocen del Señor, hermanos, de todas maneras no se van a escapar del juicio del Señor, porque Dios creó en el ser humano una ley llamada conciencia, donde la misma persona naturalmente puede comprender cuando está haciendo algo malo o cuando está haciendo algo bueno. Entonces no va a quedar nadie exento del juicio del Señor. Nadie se va a justificar delante de la presencia de Dios. Y ninguna persona en aquel día le va a decir al Señor, mira, pues yo no conocía tu palabra y por eso yo hice estas cosas que hice. No, porque Dios en aquel día le va a declarar también, si no tuvo entendimiento en la palabra del Señor, Dios le va a declarar conforme a su conciencia. Yo he creado en ti una conciencia en la cual tú puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo. Naturalmente tú lo puedes hacer. Entonces, conforme a tu conciencia, tú hiciste estas cosas. Y Dios va a decir, ¿sabías tú que estas cosas eran malas? Sin duda alguna, aquella persona le va a contestar, sí es cierto, yo sabía que eran malas. Entonces tú las hiciste sabiendo tú en tu conciencia que eran cosas malas. Y cuando venga ante la presencia del Señor aquella persona que tuvo entendimiento en la palabra del Señor, entonces Dios va a juzgarlo conforme a su palabra. ¿Tú comprendías esto y esto y esto? Sí, va a decir la persona. Ok, entonces tú lo hiciste esto y esto y esto, y estas cosas que tú sabías conforme a mi palabra que eran malas, se volvió un hábito en ti y nunca te arrepentiste y nunca me pediste perdón y nunca te apartaste de estas cosas. ¿Qué sucederá en aquel día, hermanos, cuando Dios juzgue a las naciones? Él se va a sentar en su trono. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús? Va a empezar a separar a los que son del pueblo del Señor y a los que no son del pueblo del Señor. ¿Qué va a hacer con aquellos que no quisieron del Señor? Que en su corazón, aunque conocían la palabra del Señor, pero siguieron ocultando cosas malas en el corazón. En aquel día el Señor va a declarar todas esas cosas. ¿Y qué va a suceder con aquellos que viven así en esa manera, no siendo sinceros con el Señor? El Señor, hermanos, los va a juzgar y no van a ir al lugar llamado el paraíso. Van a ir a la condenación eterna. Por eso, hermanos, hoy que tenemos la oportunidad, amén, de los que estamos aquí, de hacer verdad un análisis
en nosotros, estudiarnos nosotros, hacernos un examen nosotros mismos de en verdad cómo estamos delante del Señor. ¿Cuántas cosas tú puedes camuflajear las cosas, puedes ocultar las cosas? Tú puedes decirle a tu compañero, voy a tal lugar, voy a la tienda, voy a esto y lo otro, pero también lo puedes hacer de esa manera y puedes también ir a otros lugares a hacer maldad, a hacer cosas que no están bien, siendo infieles al marido o viceversa, el marido siendo infiel a la mujer, echando mentiras, estoy trabajando mucho, estoy haciendo muchos horas de overtime. Oh, mira, de repente me llamó el jefe y me dijo que fuera y me presentara porque había un trabajo de emergencia. Entonces, si Dios sabe realmente si lo estás haciendo sinceramente o es porque vas a hacer pecado delante de la presencia del Señor. Pero en aquel día Dios va a traer, hermanos, todo esto a colación y lo va a declarar el Señor de tal manera que ningún ser humano va a poder justificarse delante del Todopoderoso. ¿Qué es lo mejor para nosotros como cristianos? Es ser sinceros con el Señor. En algún momento te equivocas, es cierto. En algún momento pecas delante del Señor, es cierto. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues pedirle perdón al Señor y apartarte de ello. Porque el Señor, hermanos, es misericordioso y el Señor perdona, amén, nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros errores. Pero sí también tenemos que apartarnos, hermanos, amén, del pecado, porque Dios, hermanos, Él conoce todas las cosas. Y Dios, hermanos, ¿verdad?, juzga, y en el tiempo presente también Dios declara todas estas cosas. Si esto es algo en lo que Dios está ministrando a ti, en lo que quizás estás haciendo a escondidas, estás viendo pornografía, Dios está mirando. Y está mirando que tienes conocimiento, ¿verdad? Y lo haces. Entonces Dios está mirando qué es lo que estás haciendo a escondidas. ¿Qué es lo que haces fuera de cuando sales de tu casa? Dios está mirando eso. Entonces, si Dios está administrando esto en este momento a tu vida, hermano, tienes que hacer conciencia porque no vaya a llegar el juicio del Señor a ti. Y nadie te va a poder librar, hermano. Nadie te va a poder librar. Y en verdad, hermanos, cuando Dios viene con su juicio, nadie, ninguno de nosotros, por muy espirituales que seamos, no lo va a librar. No lo va a librar, porque cuando ya Dios determina algo, así, hermanos, aquello se cumple. La palabra de Dios se cumple, hermanos, y cuando Dios dice hasta aquí no más, y esto es importante, hermanos, que nosotros lo concibamos en nuestro corazón y que con todo, hermanos, sinceramente, ¿verdad?, digamos amén y nos esforcemos en verdad en agradar al Señor. Amén, hermanos. Primera carta a los Corintios, vamos a leer algunos otros versículos en el nombre del Señor Jesús. Leemos 14, primera carta a los Corintios capítulo 14. Dice el versículo 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra, algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El verso 25, como dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Dios manifiesta lo que está oculto en el corazón de la persona. Y la persona, al reconocer que está mal delante del Señor, que fue Dios, porque no era el hombre que conocía la vida de la persona, sino que Dios se conoce la vida de la persona y le declara su situación, entonces la persona postrándose, ¿verdad?, se humilla delante del Señor, es convencido de que Dios está en medio de nosotros. Amén. Es lo que el Señor, hermanos, al declararnos a nosotros estas cosas, al decirnos Dios, hermanos, en su palabra, que no debemos de mantener cosas ocultas entre nosotros,
Me refiero a cosas, ¿verdad? Malas, pues. Porque tú puedes ser conservador en algo bueno, ¿no? Porque eso es bien. Cuando tú íntimamente, por ejemplo, apartadamente, sin que nadie sepa, tú buscas el rostro del Señor, ¿verdad? Eso es un secreto muy bonito, porque es para edificación, ¿verdad? Y como dijo el Señor, que cuando tú ores al Señor, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que aman las plazas y oran fuertemente para que la gente los escuche. Tú enciérrate en tu cuarto y tú ora al Señor en secreto. Y el Señor que ve, ¿verdad? Que estás orando en secreto, Él te lo manifestará en público. En esa manera, hermanos, ¿verdad? En mantener cosas buenas, secretas en nuestros corazones, pues eso, ¿verdad? No hay ningún mal. Pero lo malo es a lo que la palabra del Señor se refiere, lo oculto, que es manifiesto o que Dios manifiesta, es a las cosas malas que la gente tiene guardada muy profundamente en su corazón. Amén. Y que Dios las revela, Dios las manifiesta. ¿Para qué? Para traer una reflexión a la vida de la persona. Para que la persona ponga un stop, ¿verdad? Un alto y diga, epa, yo estoy mal delante del Señor y tengo que rectificar mi manera de vivir. Alabamos al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, llegará el momento, una persona puede muy astutamente ocultar las cosas, hermano. Muy astutamente, muy inteligentemente, ¿verdad? Hábilmente poder ocultar las cosas sin que el compañero, sin que la compañera lo sepa. Pero llegará el momento en que Dios lo va a declarar. Lo va a declarar el Señor. ¿Qué es lo que hizo, amén, David cuando él pecó? Cuando tomó la mujer, ¿verdad? Que no era su mujer y adulteró, se acostó con ella y adulteró. Y aparte de ello, mandó a matar al marido de esta mujer. Todo eso lo hizo en oculto y buscó las maneras, ¿verdad? Astutamente de que la gente no se diera cuenta, porque debido a ese pecado de adulterio, a esa relación que él tuvo con esta mujer, la mujer quedó embarazada. Entonces procuró de que el marido, David, procuró que el marido fuera y se acostara con su mujer para tratar de esconder su pecado. Pero ¿qué sucedió? No le resultó todas estas cosas. Y entonces cuando vio que no pudo esconder el embarazo de la mujer, mandó a matar al hombre. Y dijo, así de esa manera, al matar al hombre, se acaba el asunto y yo tomo a su mujer como mi esposa. Pero el que está en los cielos, el que es santo, amén, y que ve perfectamente todos nuestros pasos y que todas nuestras intenciones, las del corazón, las ve el Señor claritamente. Amén, que para Él la luz y las tinieblas le es igual, la noche y el día le es igual, el lugar donde estés en lo profundo, en lo más escondido, para Él le es igual. Él mira bien, escucha bien y sabe bien todas las cosas. Vio a David en todo lo que hizo y mandó a su profeta, no para felicitarlo por la maldad que había hecho, sino para reprenderlo porque había hecho cosa vil delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando leemos, hermanos, la reprensión, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 10 y 12. 2 de Samuel capítulo 12, 10 y 12 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Es la sentencia que trae Dios, hermanos, contra David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque dice el Señor, ¿qué dice el Señor? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Él lo hizo en oculto, en secreto. Lo traía en donde, hermanos, en su corazón.
Cuando mira a la mujer de Urías que estaba, ¿verdad?, en la ducha, él la codició en su corazón, la traía ¿en dónde? En su corazón. Y eso lo mantuvo ahí en su corazón muy íntimamente. ¿Ah? ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces hizo el pecado este hombre. Entonces lo hizo todo en secreto. Cuando viene la sentencia del Señor, hermanos, esto es lo tremendo, hermanos, que nosotros tenemos que pensar. Es imposible que tú tengas tentaciones o que tengas alguna prueba, hermanos. En verdad es imposible. Mientras estemos en esta carne vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero al ver, hermanos, las Escrituras y al ver de que Dios no se queda con nada, que Dios recompensa también al hombre según sus pasos, amén. Entonces esto nos pone, hermanos, en realidad a pensar de que las cosas de Dios son muy serias y que en verdad tenemos que buscar el rostro del Señor con sincero corazón. Porque si tú o yo nos atrevemos a hacer cosas semejantes, va a venir delante del Señor, de su presencia, directamente va a venir juicio del Señor para nosotros. ¿Crees tú que solamente con David hizo eso el Señor? No, Él lo hizo con su pueblo, enteramente con su pueblo, con todos aquellos que se desviaron y que en oculto tenían sus ídolos. Trajo sentencia el Señor contra ellos también, trajo juicio el Señor contra ellos. El Señor le dice, por cuanto tú hiciste esto en secreto, ¿cuál será la sentencia? La espada no se va a apartar de tu familia, va a haber mortandad, van a haber muertos, van a haber guerras, van a haber pleitos, va a haber sangre, violencia. ¿Por qué? Por tu cuestión, por lo que tú hiciste. Porque, ¿qué hizo David al cometer adulterio? Menospreció ¿a quién? Al Todopoderoso. Pensemos, hermanos, que si nosotros nos atrevemos a hacer algún pecado delante de la presencia del Señor, no solamente menosprecias tu familia, tus hijos, no solamente menosprecias tus seres queridos, primordialmente menosprecias al Todopoderoso. Porque al actuar de esa manera, pecando delante del Señor, estás haciendo más bien que el mandamiento del Señor se vea como algo que no es bueno. Porque ya siendo cristiano sobre todo y teniendo conocimiento, haces que el mandamiento del Señor, o sea que la gente, pues no que el mandamiento de Dios sea así, sino que hace que la gente de afuera vean el mandamiento de Dios como algo que no tiene mucho significado. Entonces, ¿quién es el que le da el valor a su palabra? Es Dios. Y por eso Dios, hermanos, trae sentencia a cualquier persona que no se arrepienta, hermanos. Fíjese lo que es Dios, lo que es la misericordia del Señor. Porque al arrepentirse la persona, entonces Dios le perdona su pecado. Ahora, vienen consecuencias, no se van a detener las consecuencias, va a venir sufrimiento, va a venir, ¿verdad?, prueba, va a venir lucha para que la persona también sea una persona que entienda que lo que hizo no está bien delante de la presencia del Señor. Cuando hacemos, hermanos, cuando Dios, ¿verdad?, nos bendice a nosotros, cuando Él, ¿verdad?, nos da todas las cosas, hermanos, es para que nosotros más bien busquemos, ¿verdad?, con más, hermanos, sinceridad el rostro del Señor. Y no menospreciemos todas las bendiciones del Señor. Porque en este momento tú estás en alto, estás en el camino del Señor, te tiene en un pendaño alto el Señor. Pero si tú o yo menospreciamos el mandamiento del Señor, el Señor te baja de ese pendaño y te avienta hasta el suelo. ¿Sí? ¿Sí? Hasta el suelo te avienta el Señor. ¿Y por qué? ¿Dios es malo? No. Es porque tú mismo te lo buscaste. Porque Dios te quiere tener como las águilas, pero tú quieres andar como gallina. Paz de Cristo. Entonces, si eres águila, ¿verdad? Entonces tienes que andar en las alturas. Tienes que andar en las cosas del Señor, ¿verdad? Mirando siempre hacia arriba.
Pero hermano, Dios no quiere que seas gallina, no. Pero el problema es que el asunto es cuando no nosotros, cuando en verdad, hermanos, no somos sinceros delante del Señor, entonces venimos, hermanos, a estar en una posición mala delante de la presencia del Señor. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué es lo mejor? Ser sincero, ¿verdad? Con el Señor. Pecaste, hermano, pues arrepiéntete de corazón. Pero no te pares como, ¿verdad? Delante del Señor, como que si le estás haciendo un favor al Señor y no humillado delante del Señor. ¿Ah? Porque hay cada sinvergüenza, hermano, que se para enfrente y todavía predica y todavía canta y todavía toca y todavía está ahí enfrente, hermanos, siendo parte del púlpito, de traer, hermanos, amén, siendo, o sea, el lugar donde, verdad, también, no es el lugar, sino me refiero a la posición, porque está siendo un instrumento donde Dios está, pues, usándote como un conducto para ser de bendición a otras personas. Pero hay gente sin vergüenza que así oculta muchas cosas y en la iglesia sigue haciendo, ¿verdad? Como que nada está pasando en su vida, no se humilla delante del Señor, no le pide perdón a Dios. Hermanos, somos personas imperfectas y es cierto, somos personas que en alguna u otra manera le fallamos al Señor, pero hermano, no queramos justificarnos delante del Señor y decir, ay, Señor, es que yo soy flaco, yo soy débil, Señor, es que mira, yo soy falto. Pues si toda la vida te la pasas en lo mismo, pues así vas a seguir. Pero en aquel día el Señor lo va a traer al juicio a nosotros, hermanos, y Él va a revelar todo lo que nosotros o alguno tenga en oculto malo delante de su presencia. En aquel día va a ser tremendo, porque ahí, como dijo el Señor Jesús, ahí será el crujir de dientes, amén, el llorar y el crujir de dientes. Ahí va a ser el ay cuando esté ante la presencia del Todopoderoso. Alabamos al Señor, hermanos. El que el Señor conoce, hermanos, conoce perfectamente los pensamientos de nosotros. Dios conoce, hermanos, nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, cuando estamos arrepentidos delante de Él. Dios conoce, hermanos, las diferentes situaciones que tenemos nosotros. Dios las sabe. Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Que te afliges, que estás ahí luchando. Dios conoce, hermano, todo eso lo sabe el Señor. El salmista dice, el Salmo 94:11, dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y cuando habla de los pensamientos de los hombres, que son vanidad, se está refiriendo a aquellas personas que están, ¿verdad?, pensando, inclinándose siempre a hacer lo malo delante de la presencia del Señor. No en aquellas personas que quieren hacer las cosas sanas, que no les gusta robar, que no les gusta hacerle daño a nadie, que no les gustan los pleitos, que no les gustan los problemas, que se apartan de todo eso. Está, hermano, refiriéndose a aquellas personas que son peleonas. Está refiriéndose a aquellas personas que andan siempre pensando mal de otras gentes, ni conocen realmente aquella persona como es y ya están hablando y diciendo cosas de aquella persona cuando en realidad no conocen a aquella persona. Esos son los pensamientos que conoce el Señor, que dice que son vanidad, que son vanos, que no sirven para nada. De aquella persona que está pensando en cómo hacer el pecado, en cómo que la gente no se dé cuenta, que la persona no se dé cuenta de lo que yo quiero hacer y en esa manera se mantiene ocultando, hermanos. Lo que ocultas en tu corazón, hermanos, los secretos de tu corazón, esa es tu verdadera identidad. Paz de Cristo, hermanos. Esa es tu verdadera identidad. Por eso vemos de repente gente que hace cosas, ¿verdad?, atroz, que mata personas de repente. Bueno, pero si era buen vecino, si era buen amigo, era esto, era aquello, incluso iba a la iglesia y de repente hacen cosas malas, pero es que en el corazón muy profundamente ya lo tenían, nomás que no se les había presentado la oportunidad.
Y en realidad, hermanos, lo secreto de tu corazón es la realidad de tu persona, ¿no? Y si en lo secreto de tu corazón es Jesucristo el que tienes, esa es la realidad de tu persona, eres un verdadero cristiano. Pero si en lo secreto de tu corazón guardas íntimamente cosas malas, cosas de pecado, realmente eso es lo que tú eres. Porque no, lo escondes bien, pero en momentos cuando se te presenta la oportunidad lo manifiestas en otros lugares, y eso habla en realidad de tu persona, de tu carácter, de lo que verdaderamente te gusta. ¿Cuánta gente esconde muchas cosas perversas o cosas inmorales? Eso es algo que se ve muy tremendamente en la sociedad, y lamentablemente en la iglesia también, cuando hay gente que no se entrega al Señor, cuando hay gente que no es sincera con el Señor, se miran estas cosas. Pero no, pero si era buen hermano, pero si era buen cristiano, pero si oraba mucho, pero en su casa, en lo oculto, miraba pornografía, miraba películas de violencia, miraba cosas donde quizás ni la mujer o el hombre, ¿verdad? O la mujer miraba y no se daba cuenta la persona. Pero si era un buen cristiano, si era un buen hermano, pero de repente andaba en otros lados cometiendo, ¿verdad?, pecado de inmoralidad. Pero entonces es que por encima sí, es como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, que iban a entrar entre nosotros hombres perversos, ¿verdad? ¿Cómo iban a ser esos hombres? Vestidos de ovejas, ¿verdad? Pero por dentro son lobos rapaces. Porque por encima solamente aparentan ser ovejas, pero por dentro que son lobos rapaces. En su corazón, ¿verdad? Lo que en realidad el tesoro que nosotros, hermanos, tengamos en esta vida, ahí es donde va a estar nuestro corazón. ¿Sí? Ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, si el corazón de nosotros, amén, está en el Señor Jesucristo, significa que el Señor Jesucristo es nuestro principal tesoro. Amén, hermanos. Y tenemos eso en el corazón profundamente guardado. Entonces la persona que profundamente en su corazón guarda, pero no cosas buenas, sino cosas malas, eso es la realidad de esa persona. O es oveja, o es cabrito, o también lobo rapaz. Hay niveles también en la maldad. Señor nos libre de todas estas cosas, es verdad que sí. A ver, ¿qué somos, hermanos? Pues identifiquémonos cada uno de nosotros. ¿Somos ovejas, somos cabritos o somos lobos rapaces? ¿Qué es lo que el Señor, hermanos, pastorea? ¿Cabritos o lobos rapaces? El Señor pastorea ovejas. Solamente sus ovejas van a entrar, hermanos, a ser parte de su redil. No hay nada oculto que no sea manifiesto, como dice en Lucas. El Señor Jesús dice en Lucas 8:17. Leemos ahí. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amén. Por un tiempo la persona puede permanecer en el pecado, en la maldad, haciendo lo malo y, hermanos, disfrazándolo lo más que pueda la persona. Pero llegará el día en que todo va a salir a luz. Todo va a salir a luz y va a ser algo terrible y vergonzoso. Amén, hermanos. Porque todo está desnudo, como dice Hebreos capítulo 4, leemos el versículo 12 y el versículo 13, amén. Todo está desnudo delante de la presencia del Señor. Dice el capítulo 4, versos 12 y 13, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Y qué más, hermanos? Y las intenciones del corazón.
¿Qué es lo que hace la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios declara todo. Sí, hermanos. Es viva y es eficaz, es penetrante. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios revela todas las cosas, las intenciones del corazón. Y el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, hermanos, tenemos que dar cuenta. ¿A quién? Al Señor, delante de Él, de nuestro Señor. Todas las cosas están descubiertas ante los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. Después de muertos, ¿a quién vamos a dar cuentas? Al Señor Jesucristo. Por eso la exhortación, ¿verdad? A vivir delante del Señor, hermanos, en honestidad y en sinceridad. Porque si nosotros nos atrevemos, hermanos, porque así somos los seres humanos, son un poco atrevidos, pero atrevidos a hacer las cosas malas, hermano. Si nos atrevemos a hacer lo malo delante del Señor, hermanos, y no nos arrepentimos de esa maldad, no nos humillamos delante del Señor, seguimos viviendo como que si nada pasara, un día vas a dar cuenta al Señor. Vas a dar cuenta al Señor por ello. Porque todo está descubierto delante de Él. Y Él está mirando, hermano, nuestros pasos. Y cuando damos un paso chueco, cuando damos un paso falseado, o cuando damos un tropezón y caemos, Dios nos está mirando, hermanos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y el oído de Él está atento, ¿verdad? El clamor de ellos. Está mirando el Señor cuando tropiezas, cuando estás renqueando, hablando espiritualmente. Que estás ahí, hermanos, pegándote a las cosas del mundo. Que estás ahí, hermano, queriendo, ay, me acuerdo de aquello. Me acuerdo del Merry Christmas. Me acuerdo de todas estas cosas. Ay, del vino, una copita no pasa nada. El Señor reprenda al diablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mentiras del diablo. No, una cervecita no pasa nada. Mentiras del diablo. La Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí dice así la palabra del Señor? Sí, así dice la palabra del Señor, hermano. Pero me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. No, está viendo el Señor todo, hermanos. Delante de sus ojos está manifiesto todo nuestro proceder y un día vamos a dar cuentas al Señor. Si nos atrevemos a hacer lo malo, hermano, tú puedes decir, no, pero no pasa nada, si yo estoy, no pasa nada. Espérate, que llegará el momento en que Dios te va a llamar a cuentas. Llegará el momento en que Dios va a derramar de su juicio sobre ti. Y ahí va a estar lo tremendo, hermanos. Porque Dios, hermanos, Dios no se queda con nada. No importa si la persona también no tiene conocimiento. El juicio de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, se revela contra todos aquellos. ¿Contra quiénes? Contra todos aquellos que viven conforme a sus pasiones, a sus deseos, conforme a las malas intenciones de su corazón. El juicio de Dios llega tarde o temprano, hermanos. El Señor es misericordioso y prolonga, ¿verdad? Pero, hermano, yo en verdad te digo, solamente Dios, como puede darte Dios oportunidad de que estés haciendo pecado delante de su presencia 1 año, o 2 años, o 3 años, o 10 años, como también puede ser la siguiente semana. Esa es la soberana voluntad del Señor. Yo he conocido personas que en verdad, hermanos, Dios ha sido misericordioso con ellos. Y les ha permitido muchos años. Algunos se han arrepentido y se han reconciliado con el Señor y están haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero, hermanos, solamente el Todopoderoso sabe
todas las cosas. ¿Para qué nosotros atrevernos, verdad, a vivir así? Mejor es que nos entreguemos al Señor, mejor es que sinceramente, sin ocultar cosas malas, hermano, hermana, si estás ocultando cosas con tu marido, cosas, tu mujer con tu esposo, con tu familia, ocultando cosas malas, Dios está mirando todo lo que estás haciendo. Y entonces Dios va a traerte a juicio en cualquier momento, te va a llamar el Señor. Y cuando hermanos, yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Cuando se sacaba la faja mi abuela, y cuidadito con que corres porque te va peor. Mejor era quedarnos ahí y aguantar unos 2 bien dados que de que correr y que nos den unos 5. Todos nos hemos acordado de algunas cositas, ¿verdad que sí? Pero era mejor aguantar ahí. Bueno, fui desobediente, aguanto. Sí chillo en el momento, pero sé que después va a venir la misericordia del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Señor es misericordioso, hermanos, y en verdad es bonito entender estas cosas, hermanos, para tener temor de Dios en nuestros corazones y ser sinceros delante del Señor, hermanos. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tu pareja, pero al Señor no lo vas a engañar. Dios te va a traer a juicio si no te arrepientes antes de tu pecado. El Señor, hermanos, aclarará, como dice, regresemos a 1 Corintios, vamos al capítulo 4, aclarará todo lo oculto, hermanos, todo lo escondido, hermanos, todo lo que esté en tiniebla, y lo va a manifestar el Señor. Leemos ahí en el capítulo 4, en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. ¿Qué sucederá, hermanos? Amén. Llegará el momento en que el Señor juzgará. ¿Sí? No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual el Señor Jesucristo aclarará también qué cosa, lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá, como dice ahí, ¿verdad?, su alabanza de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, amén. Llegará el momento en que el Señor va a declarar todas las cosas. Va a declarar las intenciones del corazón. Todo lo que está en tinieblas. Podemos fingir, hermanos, amén. Podemos fingir ser muy espirituales. Podemos, hermanos, fingir de que somos los mejores cristianos. Podemos, hermanos. Entre nosotros podemos hacerlo, pero llegará el momento en que si nosotros estamos haciendo cosas malas a escondidas, cosas perversas a escondidas, llegará el momento en que el Señor lo va a revelar. Llegará el momento en que el Señor lo va a manifestar. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que Dios prueba el corazón del hombre. Y no es que Dios no sepa lo que el corazón del hombre tiene. Cuando Dios prueba el corazón de la persona, hermanos, es para que la persona se dé cuenta de que está mal delante del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Leemos ahí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8. Pues sabemos que Dios, hermanos, todo lo conoce, amén. Que Él es omnisciente. Note usted, hermanos, lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, verso 1 al 3. Dice, cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y la otra parte, como dice, para hacerte saber que no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Amén. ¿Por qué el Señor le dice esto al pueblo de Israel? Te pasé por el desierto. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para probarte de qué? A ver si ibas a obedecer o no mi palabra. Ahora, Dios conoce el corazón, sí lo conoce el Señor. Pero en sí lo que el Señor está refiriéndose no es porque Él no sepa lo que hay en el corazón de la persona, sino lo que Dios está diciendo es que para que tú te des cuenta, que al venir la prueba, a ver si en verdad me amas o no me amas, a ver si en verdad haces mi palabra o no haces mi palabra, para que tú te des cuenta que estás mal delante de mi presencia. Por eso Dios permitió que pasara por el desierto. ¿Para qué? Para probar que el corazón del hombre, para que el hombre entonces en el tiempo duro se dé cuenta si en verdad está viviendo una vida cristiana sincera o solamente le está haciendo el drama a las cosas del Señor. Aquel que le hace el drama a las cosas del Señor, cuando viene el tiempo de la prueba, lo que hace es correr, apartarse, refugiarse en otras cosas. Dios conoce el corazón, sí, y Dios prueba el corazón, sí, y Dios cuando Él dice que es para saber si vas a poner por obra mi palabra, no es que está diciendo Dios, es que no sabe, sino que lo que está diciendo el Señor es para que tú te des cuenta que tú no me estás sirviendo bien. Por eso, hermanos, Dios permite esto, que pasemos por diferentes situaciones para que nosotros nos demos cuenta qué tipo de fe tenemos. Allí, hermanos, es donde uno manifiesta qué tipo de fe tenemos. Cuando tenemos la prueba y mejor corremos a otros lugares y no corremos al Señor nuestro Dios. ¿Quién es el que se da cuenta? Es uno. Nosotros nos damos cuenta de que cuando no corremos al Señor, corremos más a la circunstancia, nosotros nos damos cuenta de que nuestra fe no es una fe genuina, que no somos sinceros delante del Señor, que tenemos muchas cosas en nosotros, que estamos mal delante del Señor, y por eso Dios permite que pasemos por el desierto y pasemos aflicción y pasemos prueba para saber en ese momento, para que tú te des cuenta, como le dijo el Señor, para que tú sepas que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es cierto, hermano, es cierto eso. Cuando hemos pasado por la prueba, por la dificultad, hermanos, cuando se nos acaban todos, hermanos, los métodos y nos humillamos delante del Señor, nos damos cuenta de que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él, del Señor. Ahí nos damos cuenta que si Dios dice en su palabra, eres sano, va a ser sano. Si Dios dice en su palabra, tu necesidad sea resuelta, va a ser resuelta. Pero si Dios dice no, no va a ser resuelto. No va a haber sanidad, no va a haber poder de Dios. Para que la persona se dé cuenta que en su corazón tiene muchas cosas malas delante del Señor, y cuando viene la prueba se manifiesta el verdadero hermano, la verdadera hermana.
Ahí se manifiesta en verdad si somos verdaderamente hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O somos oro o somos fantasía, como decimos en Honduras. Cuando le vendían a uno cadenas de oro, que eran, que se miraba muy bonito, y luego ya la metían en diferentes cosas, no recuerdo en qué ácidos o qué cosas, y se hacía negro. Nos engañaron, nos estafaron. Así, hermanos, así hay muchos que no son oro, son fantasía nomás, porque tienen el corazón lleno de muchas cosas malas y entre la gente dan a conocer como que si en verdad fueran cristianos. Si eres sincero con el Señor, si tú te arrepientes delante del Señor, hermano, Él es bueno, el Señor, aleluya. Es mejor ser sincero delante del Señor y decirle, Señor, mira, Señor, la verdad que soy difícil yo. Mira, Señor, es duro mi corazón. Mira, Señor, soy necio, Señor. Mira, Señor, soy rebelde. Pero si tú eres sincero con el Señor, si tú te humillas delante del Señor, Él va a mirar que estás humillado delante de Él. Dios va a decir, sí es cierto, eres necio, sí es cierto, eres rebelde, pero estás viendo tu corazón que sinceramente le estás pidiendo perdón al Señor. Entonces Dios obra en tu mente, obra en tu corazón, empieza a cambiarte el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede cambiar la vida de la persona. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Oh, bendito Dios. Y es que, hermanos, el Señor, Él sabe, hermanos, todas las cosas. ¿Para qué le vamos a hacer al cuento, hermanos? ¿Para qué vamos a hacerle el cuento a las cosas del Señor? ¿Para qué voy a fingir ser cristiano? Es mayor la condenación, hermano. Aquel que es hipócrita, es mayor la condenación. Es tremendo el asunto. Cuando Faraón, hermanos, Dios le mostró las plagas, se las mostró a Faraón para que él entendiera a Faraón, para que ese hombre, aunque él era un rey y él se sentía muy soberano e intocable, pero llegó Dios y Dios le mostró con sus plagas todo lo que derramó, ¿verdad? Dios, la ira sobre el Faraón y su pueblo, hermanos, era para que Faraón reconociera en su corazón y se humillara y dijera, no hay Dios como el Dios de Israel. ¿Para qué se lo manifestó Dios? Para que él reconociera, para que Faraón reconociera que no hay Dios como el Dios de Israel. A ver, hermano, entonces, ¿para qué Dios te permite a ti que pases pruebas, situaciones duras? Para que tú también te des cuenta que no hay otro Dios como el Dios que habla en la Biblia. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Podemos nosotros, hermanos, tener ídolos muy ocultos en el corazón, que podemos también estar conscientes o inconscientes también, hermanos. Dios conoce los secretos del corazón de la persona. Leemos el Salmo 44, versos 20 y 21. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, dice el salmista, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. El salmista dice, si hubiésemos olvidado, si nos hubiésemos olvidado el nombre de Dios, o alzado nuestras manos a otro Dios, a un ídolo, a un Dios ajeno, luego dice, ¿no demandaría Dios esto? Como diciendo, ¿no nos llamaría Dios a cuenta a nosotros? Entendiendo perfectamente el salmista, reconociendo en su corazón de que si hacía algo así, donde él menospreciara al Dios Todopoderoso, donde él tuviera en lo secreto un ídolo, donde la gente no se diera cuenta, solamente él y el ídolo, él reconoce de que Dios tarde o temprano lo iba a llamar a cuentas.
¿Verdad que sí? Porque Dios dice, declara esto, porque Dios conoce los secretos del corazón del hombre. Dios los conoce. ¿Ah? Dios conoce todo. Dios sabe, hermanos, si en tu casa tienes un ídolo. Ahora, no es tanto, hermanos, la figura, la estatua, la imagen, un ídolo. Aunque si algunas personas lo están haciendo, pues está mal delante del Señor, porque la idolatría pues es abominación delante de la presencia de Dios. Lo dice su palabra, amén. Pero ahora también puede ser, hermanos, que el ídolo sea la esposa, el esposo, los hijos, los familiares. Y déjeme decirle esto, hermanos, ¿cómo puede ser este asunto? ¿Cómo un ser querido puede convertirse en un ídolo delante del Señor? Cuando, hermanos, es sencillo. Cuando tu esposo te invita a hacer algo que no está bien y tú lo haces, lo que estás haciendo, conociendo al Señor, estás poniendo primero a tu esposo antes que al Todopoderoso. Y eso es un ídolo. Cuando el hijo te invita a hacer algunas cosas que no están bien, que tú sabes que no están bien delante del Señor, que comprendes que no están bien, y tú dices, pues voy con mi hijo, yo lo hago y hago esto y lo otro y aquello, y bueno. Entonces estás poniendo primero a tu hijo, porque estás siendo participante de algo que no está bien delante de la presencia del Señor, y aquel hijo se convierte en un ídolo, y estás menospreciando la palabra del Todopoderoso. Cuando aquella figura deportiva se te convierte en alguien, ¿verdad? Yo lo sigo así, así, y hago muchas cosas y yo me muevo así conforme se mueva esto y me peino y me hago tatuajes como también se hacen los deportistas y todas estas cosas. También estás poniendo a un ídolo. Cuando Dios dice en su palabra que no te tienes que cortar, que no te tienes que marcar, imprimir nada en tu piel. Así lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y tú por seguir a tu ídolo, lo haces, estás poniendo a esa persona en primer lugar y estás menospreciando al Todopoderoso. Te gustan también las novelas y te gusta estar viendo, ¿verdad? Ay, este es mi ídolo, esta es mi ídola, y yo lo sigo y lo sigo acá y lo sigo allá y por todos lados y hago lo que ellos hacen y me estás menospreciando al Señor. Ya no es un ídolo, una estatua. Y luego el esposo no se da cuenta. O la esposa no se da cuenta, o la familia no se da cuenta. No, pues yo lo hago en oculto, aquí en secreto. Estás manteniendo un ídolo en secreto, en oculto, delante de las personas, sí, pero está declarado delante del Todopoderoso. ¿Y sabe qué, hermanos? Es maldición. Es maldición y vienen consecuencias. Consecuencias a la persona por aquello. Y la persona puede decir, no, yo hago lo que yo quiera. Llegará el momento en que Dios te va a llamar a cuentas. No se va a detener. Es terrible, hermanos, esto. En verdad, es mejor obedecer al Señor, es mejor ser sinceros con el Señor. Es mejor, hermanos, mantenernos así en esa manera. Que el Señor sea el que more en nuestros corazones. Alabamos a nuestro Dios. Dice su palabra, hermanos, ahí en Deuteronomio 27, vamos al versículo 15, capítulo 27, versículo 15. ¿Cómo dice, hermanos? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿Cómo dice la otra parte? Abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, ¿cómo dirá el pueblo? Amén, así será. ¿Cómo dice el Señor? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Cómo está la persona, hermanos? Vive en maldición. Porque menosprecia ¿a quién? Al Todopoderoso.
porque le da más importancia a qué, hermanos, al ídolo que tiene en su casa. Por eso la otra vez mencionábamos, ¿verdad?, de cómo nuestra motivación debe de ser el Señor Jesucristo. Y hermanos, en primer lugar debe de ser el Señor. Si tú obedeces al ser querido y haces cosas malas que tú conoces, la persona que te invita quizás no conoce, pero tú conoces que estaba mal delante del Señor. Entonces va a venir consecuencias a tu vida. Y habla de maldición aquí el Señor, ¿verdad? Ponle que ya no tienes un ídolo, hermano. No tienes una estatua, no tienes una imagen. No tienes una figura hecha de mano, de madera, de hierro, de yeso. Pero tienes otros ídolos que te manejan, que controlan tu vida, que te llevan así de esa manera a hacer cosas malas. A veces te llevan hasta a mentir, a pecar delante del Señor. Echas mentiras y piensas que Dios está así, nomás está así el Señor con los brazos cruzados, nomás mirando. No, espérate que viene el Señor. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo en primer lugar a la persona y estás despreciando al Todopoderoso. Ahí habla de maldición, ¿verdad? Y es como decíamos hace unos momentos, como dijo el Señor Jesús, donde estuviere tu corazón, donde estuviere el tesoro, perdón, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. Es lo que el Señor dijo en Mateo 6, 19, 21, cuando dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dijo el Señor, allí estará también vuestro corazón. Si tu corazón está más en las gentes, más en los seres queridos, más en el esposo, si el esposo dice: yo me quedo en la casa, no voy a la iglesia, y tú también dices: yo también, sí, bonito los dos. Estás poniendo tu corazón en la familia más que en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que cuando uno le siguiera a Él, dijo que no podía ser discípulo de Él si tú no dejas padre, madre, hijos, familiares, ¿verdad?, por seguir al Señor Jesucristo. Y está refiriéndose a eso, a seguir su doctrina, su enseñanza, su palabra. Pero cuando desprecias su palabra, desprecias al Todopoderoso, y pues ahí vienen las consecuencias después. Dios es el que prueba el corazón, como dice Jeremías 17, 9 y 10, engañoso. Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego dice: ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Dios prueba nuestros corazones. Amén, hermanos, para dar a cada uno según lo que nosotros hagamos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, 3 al 7 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de pureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, dice el apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos que dice avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros no fuimos a ustedes hablándoles con engaño, no encubrimos avaricia, no buscamos nada de ustedes, ni tampoco quedar bien con ustedes, dice el apóstol Pablo, solamente quedar bien delante del Señor. Y les hablamos a ustedes la palabra del Señor, no adulterada, no, conforme al evangelio del Señor Jesucristo. Y fuimos como la nodriza, o sea, con mucha ternura, con un amor limpio, sano, sin malicia, sin maldad, dice el apóstol Pablo.
fuimos con ustedes, porque Dios aprobó nuestros, ¿verdad? Dios probó nuestros corazones. Dios es el que ha transformado nuestras vidas. Dios es el que ha hecho cosas maravillosas en nosotros, y nosotros sinceramente fuimos, mejor dicho, a hablarles acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, regresemos a la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Amén. Aleluya. Al capítulo 4, y leemos allí, hermanos, el versículo 1 y 2 en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Renunciando a lo oculto y vergonzoso, renunciando a las cosas malas. No fuimos, amén, a hablarles a ustedes de la palabra de Dios, no siendo sinceros delante del Señor. Alabamos a nuestro Dios. De esa manera, hermanos, con sinceridad, tenemos que, hermanos, amén, tenemos que despojarnos de la levadura vieja. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Olvídate de las cosas que no están bien, hermano. De todas esas cosas que no están bien. Y no digas amén y luego lo vuelves a hacer otra vez. No. Ya toma responsabilidad. Por tu propio bien, toma responsabilidad. Porque, hermanos, puede venir juicio del Señor para tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en la primera de los Corintios. Ya para terminar, hermanos, gloria a Dios. Ya para terminar, gloria al Señor Jesús. Que no quiero que se me vaya a dormir alguno de ustedes, En nombre de Jesús. Digo, los hermanos que están ahí, a lo mejor en el sofá, no sé, de repente están cabeceando ahí en el sofá o en la cama. Bendito Señor, tócalos, Padre Celestial. Capítulo 5 dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo tenemos que celebrar la fiesta en el Señor, hermanos? No con la vieja levadura, ni con la levadura de qué, hermanos, de malicia y de maldad, sino con panes ¿qué dice? Sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así, hermanos, ¿sí lo leyó o no? ¿Ah? ¿Cómo tenemos que celebrar la fiesta en el Señor, hermanos? Cuando tú, ¿verdad?, cantas al Señor, ¿cómo tienes que hacerlo? Sinceramente. ¿Ah? Que no tiene que haber levadura de qué? De malicia en el corazón. Con sincero corazón, en verdad delante del Señor. Así, hermanos, nos conviene a nosotros. ¿Para qué andas ocultando cosas delante de tus seres queridos? ¿Para qué andas ocultando cosas, verdad, fingiendo ser cristiano, ser hermano? Si en lo oculto, en lo secreto, tú haces cosas que no están bien delante del Señor. Si el que vas a dar cuentas no va a ser a tus seres queridos en aquel día, va a ser al Todopoderoso, el cual conoce todas las cosas. Lo mejor es que aborrezca lo que haces, lo que estás haciendo mal, aborrécelo y sigue al Señor, ama al Señor Jesucristo. Hazlo con sinceridad, hagámoslo con sinceridad delante del Señor. Y Dios bendecirá nuestras vidas, prosperará nuestras vidas. Estará el Señor ahí presente en los tiempos de las aflicciones, hermanos. Escuchará al Señor, hermanos, cuando clamemos a Él por la necesidad. Cuando pues pongamos delante de Él nuestra petición, Dios escuchará, hermano. Dios manifestará su misericordia. Alabamos a nuestro Dios. Dios nos puede dar una fe, hermano, una fe que mueva montañas literalmente. Alabamos al Señor.
Como cuando, ¿verdad? Que el hombre de Dios llamado Eliseo, hermano. Recuerdo el pasaje cuando unos jóvenes se burlaron de él y Eliseo los maldijo. Y luego unos osos los devoraron, los mataron a todos ellos. Cuando dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se abrió por en medio, hermano. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuando estos hombres de Dios decían una palabra, la palabra se cumplía. Era una fe, hermano, que movía montañas. En verdad queremos a veces tener una fe que mueva montañas, pero no queremos ser sinceros delante del Señor. No queremos dejar las cosas que no están bien delante del Señor. Sí queremos tener una fe donde podamos ver la gloria de Dios, pero no queremos ser personas esforzadas en las cosas del Señor. Note la injusticia de nosotros, hermano. De cómo si queremos que Dios nos conteste en todas las necesidades, pero no queremos amar al Señor en su palabra, no queremos respetar al Señor, no queremos guardar el mandamiento del Señor. En ocasiones despreciamos el mandamiento del Señor, como aquel hombre que menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato que solamente le iba a saciar en ese momento, y la primogenitura era para toda su vida. Hermanos, la bendición del Señor es la que enriquece, como dice el proverbista, y no añade tristeza con ella. O sea, la bendición de Dios está para siempre, hermano, para nosotros. No despreciemos todas las promesas de Dios, todas las bendiciones del Señor, hermanos, por algo pasajero, por algo que solamente en el momento nos va a traer cierta satisfacción. Lo de Dios es para siempre. ¿Quieres tener una fe que mueva montañas, hermano? Sé sincero con el Señor. Y verás, cuando tú clames al Señor, Dios escuchará tu oración. Y no importa si por el que estés orando no cree en el Señor. Pero si tú oras al Señor con tu corazón, Dios va a escuchar tu oración. Y se va a manifestar el Señor. Y va a estar ahí el Señor prosperando tu vida. Y va a estar ahí el Señor abriendo puertas. De tal manera que tú puedas volar como las águilas. Paz de Cristo, hermanos. Eso es el pueblo que el Señor quiere, hermanos. Por un pueblo que rescató, ¿verdad?, de las tinieblas a su Dios. Ánimo en el nombre de Jesucristo.